Bienvenidos al video tutorial de el apartado de encuestas que se encuentra dentro del sistema Surveria. En este módulo se podrán agregar, eliminar y editar encuestas de evaluación. El sistema Surveria ya viene con algunas encuestas precargadas, las cuales puedes editar, modificar, eliminar o incluir algunos ítems a tu gusto. Sin embargo, también podrás generar encuestas desde cero. En este apartado, lo que se hace es vincular las escalas que hayas revisado o incluido, modificado dentro del apartado de escalas, junto con los ítems o preguntas que se encuentran en la base de datos del módulo de preguntas. Para mayor información de los apartados de escalas y de preguntas, te invito a revisar sus videos tutoriales correspondientes. Pero aquí en encuestas podrás indicar qué preguntas deseas aplicar en tu cuestionario y con qué escalas van a ser evaluados. Primero vamos a conocer las escalas o más bien las encuestas que ya vienen precargadas dentro del sistema Surveria. Primeramente aquí dando clic en seleccionar una encuesta en el filtro de selección, vamos a elegir la inicial que es calidad en el servicio. Vienen algunas preguntas sobre calidad en el servicio. Como puedes notar, todos los ítems o preguntas corresponden a la categoría de servicio al cliente. Podrás generar entonces cuestionarios que incluyan solo una categoría para obtener promedios solamente de dicha categoría, pero también podrás tener encuestas o cuestionarios que incluyan más de una categoría. En las encuestas que están precargadas del sistema Surveria, todas incluyen solo una categoría para enfocar y brindar una base de datos que pueda servirte de ejemplo, que pueda servir como base inicial y que puedas editar, utilizar así o solo tomar como ejemplo y hacer las propias. Sin embargo, saber que, aunque en los ejemplos y son encuestas reales que puedes utilizar, son de solo una categoría, tú podrás generar cuestionarios o encuestas con más de una categoría. Bien, tenemos entonces el cuestionario de calidad en el servicio, cuyos ítems son de selección desplegable, por ejemplo, los promedios satisfactorio, es una escala de Likert, y sobre eso podrán hacerse las selecciones. Conociendo las demás encuestas precargadas, tenemos también evaluación del instructor, que son para evaluar capacitación, evaluación de productos. Aquí en este caso se incluyen desde elementos generales, solamente para incluir datos. También puedes ver de opción múltiple con emojis, la misma desplegable o algunas de opción múltiple que no son de emojis, que puedes también estar viendo, así como de comentarios. Esto te puede dar ideas o nociones para poderse utilizar después, si bien no deseas editar estos y solamente servir de base o literalmente utilizar y editar estas mismas encuestas precargadas. Además de evaluación de producto, también contamos con evaluación del supervisor, que van a ser preguntas relacionadas a una especie de mini evaluación de desempeño de los jefes o supervisores, así como evaluación de la opinión de los colaboradores con respecto a satisfacción en el trabajo, como digamos una mini encuesta de clima organizacional. Y finalmente también tenemos precargada la encuesta de soporte técnico. En este caso, como podemos ver, se tiene soporte técnico, las primeras hasta la número 5, pero la número 6 y 7 son relacionadas al servicio al cliente, pudiendo entonces diversificar los tipos de categorías. Las preguntas o ítems que sean abiertas solamente serán tomadas en los reportes, copiadas y pegadas tal cual los resultados, los textos, y son para fines cualitativos de análisis. Las partes cuantitativas, que sí tienen un valor, como las de opción múltiple o desplegables, se agruparán en base a su categoría para brindar promedios. Además de tener promedios por ítem, se tendrán promedios por categoría también. Regresamos a calidad del servicio. Y cualquiera de nuestras encuestas precargadas, así como las nuevas que tú puedas generar, aparecerá una vez que ya tienen la encuesta, este botón de agregar pregunta. Podrás agregar preguntas a nuestras encuestas precargadas. Por ejemplo, damos clic a agregar pregunta y aquí en agregar pregunta nos brinda esta opción si deseamos cambiar el nombre del cuestionario. Puede ser calidad del servicio, por ejemplo, vamos a poner calidad en el servicio.
Nos dice que el nombre de la encuesta fue editada correctamente, ya está como calidad en el servicio y también ya cambió aquí en el filtro de selección de una encuesta, se modificó. Esto lo puedes hacer, el nombre, si damos clic a agregar pregunta y en este icono podemos editarlo. Nos viene en blanco cuestiones para elegir categoría, pregunta o oración, tipo de escala. El tipo de pregunta o oración no nos permite elegir hasta que primeramente seleccionemos una categoría. Al seleccionar una categoría, por ejemplo, general, vendrán todos los ítems o preguntas relacionados a la categoría general. Por ejemplo, ingresa un correo electrónico, ingresa tu nombre, entre otros. Si elijo, por ejemplo, satisfacción en el trabajo, vendrán todos los ítems o preguntas relacionados a esta categoría. Por ejemplo, ¿te gusta tu horario de trabajo? ¿Te sientes orgulloso de esta organización? Entre otros. Así entonces, las preguntas o oraciones partirán de las que estén vinculadas ya o asignadas, o más bien clasificadas, a las categorías que estén precargadas. Tanto las categorías como las preguntas puedes editarlas o trabajarlas directamente dentro del módulo de preguntas. Una vez que ya elegiste una de las categorías, que puede ser una categoría nueva como en este ejemplo, con un ítem nuevo como en este ejemplo, que fueron literalmente cargados desde cero, en el apartado de preguntas y te invito a revisar su video tutorial correspondiente, podemos dar clic a tipo de escala. Y aquí en tipo de escala habrá que elegir algunas de las que están ya dentro del sistema en escalas. Nuevamente te invito a revisar su video tutorial correspondiente, pero también puedes generar tus propias escalas. Puedes elegir una de las que ya existen o elegir una nueva que tú hayas creado, como en este ejemplo. Doy clic a agregar y nos dice que la pregunta fue agregada satisfactoriamente. Las nuevas preguntas se irán al final de toda la encuesta. En este caso es una pregunta con ítems de emojis y si deseamos modificarlo, el lugar, por ejemplo aquí dice pregunta 1, podemos tomarla con el mouse y literalmente moverlo del lugar. Si te fijas ya se ordenó la numeración, se reordenó la numeración tal cual y aparece en el lugar correspondiente. En cualquier momento tú puedes venir y editar la encuesta añadiendo nuevas preguntas, las cuales pues a la hora de estarse aplicando por los encuestados aparecerán estos ítems. Si los modificaste el lugar se reordenará todo en tiempo real. Solamente es tomarla con el mouse y posicionarla en el lugar deseado, ahora por ejemplo en el número 2. Dentro de cualquier encuesta, tanto las precargadas como las nuevas, vienen estas opciones, que es un icono con 3 puntitos. Si damos clic aquí, vienen las opciones de editar o eliminar. Para editar, podemos trabajar con los datos que ya están asignados al mismo ítem. En este momento, aquí en editar, no podemos cambiar el nombre de la encuesta. Si queremos cambiar el nombre de la encuesta, te recuerdo que era mediante el botón de agregar pregunta. Pero bien, aquí en editar sí podemos cambiar de categoría, seleccionar una pregunta nueva. Por ejemplo, no deseo esta, realmente quiero que sea una sobreprecio y voy a seleccionar, considera que el precio es accesible. Y la escala también la voy a modificar, voy a elegir una de opción múltiple. Vamos a elegir la número 2 y listo. Voy a dar clic a guardar cambios. Y en tiempo real se actualizó ya en el sistema, la que era la número 2. Ya no era ejemplo, sino era precio. Ya no es el ítem que también era de ejemplo. Se cambió por considerar que el precio sea un producto o servicio accesible. Y ya no era la escala de emojis, o en este caso que eran logos, sino una de opción múltiple de satisfacción. Entonces aquí en opciones, editar, puedes cambiar cualquiera de estos 3 datos. La categoría, y por lo tanto las preguntas. Al cambiar la categoría, si la pregunta o oración no pertenece a esa categoría, bueno, tendría que modificarse. Podemos cambiar la pregunta o oración dentro de una misma de la categoría. Por ejemplo, vamos a decir cómo ha sido su experiencia con el producto. Volvemos a guardar cambios y ya se actualizó en tiempo real. Nuevamente podemos regresar y podemos cambiar su escala. Ahora quiero que sea desplegable. Guardamos cambios y ahora ya es desplegable.
Ahora regresamos también a editar. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí desde editar? Podemos cambiar la pregunta. Con el lapicito podemos cambiar el texto. Podemos decir, quitámoslo en general, solo vamos a poner cómo ha sido su experiencia usando nuestro producto. Vamos a poner usando el producto. Guardamos cambios y ya fue actualizada la pregunta satisfactoriamente. También la pregunta que acabamos de actualizar acaba de ser actualizada en el apartado de preguntas en su categoría correspondiente de precio. Este es un vínculo sin tener que ir a preguntas, editar allí y luego regresar aquí y cambiarla. Podemos hacerlo directamente en editar, en el lapicito cambiar el texto y se actualizará tanto aquí en esta encuesta como en la base de datos en la parte de preguntas. De igual forma, si editamos directamente en preguntas, se reflejará directamente en las encuestas que contengan dicha pregunta. También, dentro de editar, viene este más, en donde viene pregunta u oración. Al darle clic aquí a más, nos dice selecciona la categoría, una nueva pregunta. Literalmente puedes incluir nuevas preguntas a una categoría que ya exista, se le pueden incluir nuevas preguntas. Por ejemplo, a precio, nuevamente le voy a poner, esta es una nueva pregunta de precio. Damos clic a agregar pregunta y se acaba de agregar satisfactoriamente a precio. Por lo tanto, se hizo mediante el más, se abrió esta ventana, seleccionamos la categoría que fue precio, luego incluimos el ítem y agregamos. Por ello, ahora que tenemos precio seleccionado, podemos buscar y aquí está. Esta es una nueva pregunta de precio, sin tener que haber ido a el apartado de preguntas, darla de alta allí y luego regresar aquí. Nuevamente, al haberlo hecho directamente, automáticamente se actualizó la base de datos que se tiene en preguntas y allí en la categoría precio aparecerá esta nueva pregunta. De igual forma, si sí fuiste a preguntas, si lo editaste o trabajaste o incluiste desde allí, lo puedes entonces ya ver reflejado en sus encuestas. Guardamos cambios y ya quedó ahí reflejada también. Esta es una nueva pregunta de precio. Lo mismo lo podemos hacer desde el botón de agregar pregunta. En agregar pregunta también viene este botón de más, donde al darle clic podemos añadir una nueva categoría, una nueva pregunta, agregar pregunta y hacer lo propio. Es el botón de más, podrás incluir nuevos ítems a alguna categoría ya existente dentro del apartado de preguntas y lo podrás hacer ya sea desde agregar pregunta o desde editar. Finalmente, con las opciones que se tienen también, está el de eliminar. Si algún ítem no es necesario, no es requerido, podrás eliminarlo. Al eliminar el ítem de la encuesta, solo se eliminará de la encuesta. Sin embargo, si tú eliminas ítems desde el apartado de preguntas, entonces lo estarías eliminando de la base de datos. Al estar en el apartado de encuestas, no te preocupes, solo estamos modificando la encuesta, no se está eliminando aquí de la base. Vamos a clic a eliminar y se actualizó ya la encuesta. En caso de que automáticamente no se actualizara el orden, solamente necesitamos modificar una de las preguntas, lo podemos regresar a su punto real para que se actualice el orden si es que no fuera automático, dependiendo de tu navegador. A veces puede suceder, pero lo puedes tú actualizar manualmente moviendo los ítems y listo, se reordenó. Ahora vamos a generar una nueva encuesta. Ya ahorita vimos que pudimos agregar nuevas preguntas a encuestas que ya existían, editar estas preguntas, añadir nuevas preguntas a encuestas. Todo eso puede ser tanto encuestas nuevas como precargadas, pero vamos a ir directamente a generar una nueva encuesta. El nombre de la encuesta será ejemplo tutorial. Al dar clic a nueva encuesta solamente nos pide el nombre, el cual se agrega, y entonces ya lo podremos seleccionar desde aquí, desde el filtro de seleccionar una encuesta, ya aparece y pues claro, primeramente estará sin preguntas relacionadas, sin preguntas registradas.
En ese caso, lo que vamos a hacer pues es agregar pregunta. Literalmente vamos a agregar pregunta, seleccionamos alguna categoría, por ejemplo general, ingresa tu nombre, una escala, voy a elegir la escala del nombre y agregamos. Y así podríamos agregar nuevas preguntas, por ejemplo, vamos a hacer de satisfacción en el producto o en este caso del servicio al cliente y vamos a decir cuál fue la rapidez en que fue atendido y vamos a buscar una lista desplegable. Luego vamos a agregar otra de servicio al cliente para que hayan pues más promedio con solamente un ítem, que una categoría que tenga solamente un ítem, estaríamos limitando al resultado de solamente una pregunta para el promedio de solamente ese ítem. Se puede hacer, pero se recomienda tener al menos 3 ítems como recomendación que evalúen una misma categoría para tener una mayor posibilidad de eh, objetividad en los resultados. En este caso, bueno, vamos a poner la atención, vamos a seguir poniendo listas desplegables y así. De momento solo dejaré 2, se recomiendan 3, pero en cualquier caso solamente son para fines ejemplificativos. Aquí voy a elegir ahora sobre el precio. Vamos a elegir sobre el precio, vamos a poner la nueva que acabamos de crear, vamos a hacer que sea de opción múltiple y agregamos. Y ya apareció. Ahora es de precio, si bien la primera es general, luego de servicio al cliente, luego de precio, tenemos de opción múltiple, tenemos caja de texto y tenemos también ahora de opción múltiple, pero de puntitos, por así decir. Y agregamos una nueva pregunta de precio, solo para confirmar. Y otra vez ponemos otra escala. Y así podrías continuar y hacer la cantidad de ítems que necesites para evaluar tu información, recordando que puedes tener varias categorías dentro de una misma encuesta y que puedes modificar el orden de los ítems jalándolos con el mouse. Así se generan nuevas encuestas. En cualquiera de ellas podemos seguir agregando nuevas preguntas, podemos cambiar el nombre de la encuesta, podemos añadir nuevas preguntas con el más o en cualquier caso también podemos editar y al editar podemos cambiar o añadir una nueva pregunta completamente o solamente editar el nombre de la pregunta o editar el texto de la pregunta con el lapicito o cambiarles de escala o de cualquier edición, así como eliminar la misma, todo lo que ya habíamos visto previamente. También, si lo deseas, se tiene la opción de duplicar encuestas. Quizá requieres una de las que están precargadas o alguna que tú ya hiciste como base para entonces tener otra diferente que pues eso, va a tener ciertas ligeras diferencias, pero quieres tomar una que tenga la mayoría de preguntas te puedan servir de base. Entonces se podría duplicar encuesta, se toma o se selecciona la encuesta que se desea duplicar, en este caso voy a duplicar ejemplo tutorial que acabamos de crear y vamos a poner ejemplo 2. Duplicamos, el duplicado se hizo correctamente o exitosamente. Por lo tanto, si vamos aquí a seleccionar la encuesta, si yo elijo, por ejemplo, calidad en el servicio, son la que ya habíamos visto previamente, vuelvo a elegir ejemplo tutorial, que es la que acabamos de generar, que empieza con general, luego 2 de servicio al cliente, con lista desplegable y 2 de botoncitos en opción múltiple de precio. ¿Sí? 6 son 5 ítems en este caso. Y si yo voy a ejemplo 2, podemos ver que se tienen los mismos ítems. General, servicio al cliente, precio. Pero vamos a suponer que aquí queremos cambiar y vamos a añadir otro tipo de lista. Vamos a hacer que también sea desplegable. Y ya cambió. Vamos a eliminar esta de arriba. Y vamos a reordenar la número 2, se va a ir al final. Y queda así. Empezamos con general, luego se va con precio, el cual una de ellas lo cambiamos a lista desplegable, eliminamos una de servicio al cliente y la otra la movimos a servir hasta abajo. ¿Sí? Si regresamos a la que teníamos previamente, podemos apreciar cómo sigue igual. Y también podemos ver cómo
la de ejemplo 2, que fue la que se tomó como base y se modificó, ya cambió también. Para eso nos puede servir duplicar, tomar una que nos sirva de base para hacer algunas modificaciones ligeras y tener dos encuestas ya a partir de una. Finalmente tenemos el eliminar. Podemos eliminar encuestas. Por ejemplo, voy a eliminar evaluación del instructor. Eliminar. Encuesta eliminada satisfactoriamente, por lo tanto desapareció y ya no se encuentra, ya no aparece aquí en donde está el filtro de seleccionar encuesta. Solo podrán eliminarse encuestas que no tengan datos vinculados o que no estén añadidas a un objetivo de medición. Esto en el apartado objetivos medición, y puedes revisar su video tutorial correspondiente. Pero puedes quitar algunas encuestas que no sean útiles ya de momento. Y bien, pues con esto estamos completando este video tutorial de el módulo de encuestas del sistema Surveria. Espero que la información haya sido útil, que haya sido clara, y de mi parte no queda más que agradecer tu atención. Muchas gracias.